Hey, ¿qué hay, viajeros? Tenemos la llegada de los personajes de Nier Automata, por lo que le haremos una review a cada uno de ellos para ver si vale la pena o no usar nuestras gemas en su banner. En primer lugar, comenzaremos con Ei2. Con respecto a sus estadísticas, las que más resaltan son casi todas, o sea, ella tiene las mejores estadísticas de HP, ataque físico, defensa física y mágica, también crítico y velocidad, sobre todo de toda su clase, por lo que ella funcionará de maravilla como un atacante físico, debido a que podrá hacer ataques de gran potencia al rival con cierta probabilidad de causarle crítico y a gran velocidad. Por el lado de sus estadísticas, con menor valor que ella posee sería su ataque mágico, ya que es la más baja de todos los de su clase. Pero esto no nos importa, ya que Ei2 no posee ningún ataque mágico. Si hablamos de sus habilidades, ella dispone de una gran variedad, por lo que podrá realizar ataques consecutivos y de gran potencia. De todos estos, los que más resaltan son su ataque de daga por 3 hacia un enemigo, y además de ello, posee un ataque de daga de gran potencia, el cual reduce la defensa física del rival por 2 turnos. Aparte de este ataque, también posee uno de hacha, el cual también es por 3 hacia un enemigo. Este ataque también va junto a su respectivo ataque de hacha de gran potencia, el cual también reduce las defensas físicas del rival por 2 turnos. Aparte de estos, también posee un ataque de espada, y por 3 también hacia un enemigo, el cual incluye también su ataque de espada de gran potencia hacia un enemigo, y por supuesto también le reduce las defensas físicas del rival por 2 turnos. Aparte de ello, dispone de un ataque de daga por 2 en área, el cual siempre reduce los escudos del rival. Ahora, si piensas que a Ei2 le falta daño, ella posee la habilidad de Berserk, el cual aumenta su ataque físico, su crítico y su velocidad por 6 turnos, pero tiene el efecto secundario, el cual consiste en que recibe el 40% de daño de su HP por turno, por lo que se irá quitando vida cada turno que pase, así que ojo con ello. Si te preguntas en qué consiste su Ultimate, pues se trata de realizar un ataque de daga de gran potencia hacia un enemigo, el cual genera que se le reduzcan las defensas físicas del rival. Al nivel 1, la potencia del ataque es de 440 y la reducción de las defensas físicas del rival es de un 10%. Ahora, al llegar al nivel 10, la potencia del ataque sube a 525 y la reducción de las defensas físicas sube a un 15%. Con respecto a sus pasivas, posee dos que son de las más interesantes. La primera consiste en que ella puede sobrevivir a un golpe letal con 1 de HP, siempre y cuando sea proporcionado por el rival, ya que como sabrán, si activan el modo Berserk, esta habilidad genera que le quite vida a ella por durante 6 turnos, así que si no tienes cuidado, puede que Ei2 se debilite de forma muy rápida. Y la segunda pasiva consiste en que puede volver a atacar por segunda vez sin consumir SP. Esta habilidad la hace una de las mejores carries del juego, pero esta habilidad solamente se podrá activar siempre y cuando hayas usado la habilidad de Berserk. Entonces, debido a esto, Ei2 podrá hacer destrozos en combate, ya que puede atacar hasta un máximo de 6 veces en un solo turno, siempre y cuando hayas usado uno de los ataques de espada, hacha o daga por 3 hacia un enemigo, o puede también que ataque solamente 2 veces con uno de sus ataques de gran potencia. Si habría que recomendarles una lista de movimientos, pues Ei2 posee varios, por lo que el primero de ellos sería el mixto, el cual incluye el ataque de daga por 3 hacia un enemigo, el ataque de hacha por 3 también hacia un enemigo y por supuesto el ataque de espada también por 3 hacia un enemigo. Ahora, si dispones de su Awakening 2, deberías de incluir en la cuarta casilla la habilidad de Berserk, ya que de esta forma podríamos ganar daño adicional y sobre todo velocidad. Ahora, después de esto pasaremos a los movimientos puros, tanto para daga, hacha y espada. En el caso de los de daga, tendrías que equipar el ataque de daga por 3 hacia un enemigo, el ataque de daga de gran potencia, el cual reduce las defensas del rival, y también deberías de incluir la habilidad de Berserk. Ahora, en el caso del moveset puro de hacha,
tendrías que incluir el ataque de hacha por 3 hacia un enemigo, el ataque de hacha también de gran potencia, el cual reduce las defensas del rival, y por supuesto la habilidad de Berserk. Y por último tenemos el moveset puro de espada, y para esto deberías de incluir por supuesto el ataque de espada por 3 hacia un enemigo, el ataque de espada de gran potencia, el cual también reduce las defensas del rival por 2 turnos, y sobre todo la habilidad de Berserk, el cual esta siempre ha de estar presente para poder destrozar al rival de forma rápida. Ahora, en el caso de los moveset puro tanto de espada, hacha y daga, en el caso que tengas su Awakening 2, sería bueno que incluyas el ataque de daga por 2 en área, ya que de esta forma siempre podrás reducir los escudos al rival, sea cual sea la debilidad que estos posean. Si habría que posicionarla en una tier list, ella sería tier S, ya que dispone de las mejores estadísticas de ataque que puedes encontrar en un atacante físico, debido a que sus ataques son potentes, de alta capacidad de poder generar crítico y sobre todo a gran velocidad. Con todo lo visto, seguro te preguntarás, ¿vale la pena usar las gemas en su banner? Pues obviamente que sí, por todo lo bueno que posee. Así que si tienes unas cuantas gemas ahorradas y además ella está dentro de tu lista de personajes a invocar, lo mejor sería tratar de ir por ella. Por otro lado, si estás considerando dejar pasar su banner sea cual sea el motivo, tienes que saber que esta colaboración no volverá hasta dentro de quizás un año y pico, así que no será la última vez que veamos este banner especial. He de mencionar que si son nuevos jugadores o si alguno de ustedes ha considerado la opción de hacer reroll, este es el momento adecuado, ya que nos estarán regalando gemas por la llegada de este evento. Así que si quieren saber cómo hacer reroll de forma rápida, en la descripción les dejo el vídeo explicándoles cómo lo pueden hacer de forma rápida para que puedan invocar a A2 o B2. Así que díganme, ¿qué opinan con respecto a A2? ¿Piensan usar sus gemas en su banner o prefieren guardarlas para algún otro personaje? Los leo en la caja de comentarios. Como siempre, si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido. Bye. See ya.